Muy bienvenidos, queridos hermanos de la iglesia. Estoy agradecido al Señor por la oportunidad que me ha dado de poder servirles a través de este medio, a través de la cámara. Y bueno, quería compartir con ustedes 7 puntos, 7 pensamientos extraídos de la voz de Dios, de la palabra de Dios, a través de el Apocalipsis. No vamos a leer todo Apocalipsis, por supuesto, pero el título que le he puesto a este pequeño mensaje compartir con ustedes es la potencia del mensaje final. La potencia del mensaje final. Basado en este título, quería dar 7 pensamientos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 1, del versículo 1 al 8. Vamos a ver allí lo que dice esta carta, la carta de Juan a las iglesias. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos las gracias por tu palabra para con nuestras vidas. Que tú, Señor, estés instruyendo nuestros corazones y nuestras mentes para obedecer tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta porción realmente es una porción muy significativa. El inicio, el prólogo, el comienzo de este Apocalipsis, de esta carta enviada, en primer lugar, la revelación. Es una revelación enviada a Juan, pero luego es lo que el Señor le dice que tiene que escribir estas palabras a las 7 iglesias que están en Asia. Quiero compartir con ustedes 7 pensamientos, quizá muy cortos, ¿sí? Pero para poder compartir con ustedes. Y ustedes van a tener el desafío de estudiar el Apocalipsis, si no lo han hecho ya, seguramente que sí, pero retocar y retomar nuevamente los textos que allí se verifican, que allí están expresados. En primer lugar, en cuanto a la potencia del mensaje final, en primer lugar, la procedencia de este mensaje potente, la procedencia de este mensaje. En primer lugar, vemos allí que dice la revelación de Jesucristo. Pero Dios, como fuente divina de todas las cosas, Él es el que da al Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Él es el que da. Dios, el Padre, de Él procede toda revelación inicial y final, y es impartida al hombre por Jesucristo, que como agente divino le entrega este mensaje a Juan. Dios le dio, pero la revelación es de Jesucristo en este caso. La revelación de Jesucristo, podemos interpretar la revelación, aquello que estaba oculto, que ahora es manifestado, que ahora es dado a conocer, de las cosas que han de suceder. Seguramente porque este libro, en cuanto a las cosas que han de suceder, están escritas aquí. Todas las cosas futuras, el evento escatológico. Ahora, es interesante también que la palabra revelación de Jesucristo puede indicar algo que esté revelándose Él mismo.
Es la revelación de Jesucristo. Se está dando a conocer Él mismo. Es la revelación de Jesucristo. Da a conocer verdades sobrenaturales, eventos de la historia de la humanidad, y se manifiesta a sí mismo como preparado para ejecutar los juicios. Si nosotros vemos lo que dice el versículo número 12 al 17, podemos leer del versículo 12 al 17, vamos a ver allí qué es lo que Juan ve del Señor Jesucristo. En el versículo número 19 dice Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esto es el compendio. Este versículo 19 es todo el resumen de toda Apocalipsis. El capítulo 1, versículo 19, es el resumen de todo Apocalipsis. Allí se dice las cosas que ha visto. Son los que vamos a decir ahora. Versículo 12 al 17. Las cosas que son es referido al cuerpo de Cristo, la iglesia total, y hay un mensaje local para cada una de las iglesias. Las cosas que he visto y las cosas que han de ser después de estas, que empiezan a tener lugar a partir del capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ver un poquitito estas cosas. En primer lugar, donde dice las cosas que has visto, entonces Juan hace una descripción de aquel que vuelto ve la voz que hablaba con él. Dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este a quien Juan, el apóstol, describe es aquel que era su amigo. Juan estaba preparado para tener esta visión. Juan es quien escribe desde la eternidad pasada, hablando de este ser. Cuando en el Evangelio Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este en el principio era con Dios. Estaba hablando de aquel principio inicial de todas las cosas del universo. Estaba hablando de aquel que comenzaba a tener la actitud o la acción de la creación. Y dice en el versículo 14 de Juan, el Evangelio de Juan, y vimos, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, el que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquel que luego, en el transcurso de la historia, cuando Él es llamado, Juan es llamado como discípulo de este Jesús que vino a hacer bienes a los hombres, este Jesús que ahora empezaba a caminar con ellos, había sido tan íntimo con Él que era su amigo. Era su amigo, el que se recostaba en las cenas y en las comidas al pecho del Señor y comentaban cosas así en la intimidad con el Señor. Y así estaban, tratándose de amigo a amigo. Pero aquí Juan ve a aquel que está preparado para ejecutar sus juicios y cae como muerto. Me hace acordar a Isaías cuando va a comenzar su ministerio. Y dice que Isaías ve, dice, cuando murió el rey Usías, ve al Señor en un trono, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y ángeles alrededor del trono que decían, santo, santo, santo. Y él dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de
hombres de labios inmundos han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y en ese momento entonces dice que cayó como muerto. Aquí lo mismo Juan. Él presenta ahora estas cosas que ha visto, según el versículo 19, ha visto aquel que es de quien procede este potente mensaje final. Prestemos atención, hermanos. De este ser procede tal potencia, el mensaje final. En segundo lugar, lo que podemos ver en el versículo 3 es la promesa. Tenemos ahora la procedencia de este mensaje, aquel ser majestuoso que ve Juan. Ahora tenemos la promesa, versículo 3, bienaventurado. Hay 7 bienaventuranzas, hermanos, en Apocalipsis. Estúdienlas, véanlas, desarrollenlas y vean qué significa cada una de ellas. En el versículo, como hemos leído, capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 14, versículo 13, en el capítulo 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7 y 22, 14. Hay allí 7 bienaventuranzas. Esta es la primera de 7. Interesante la bienaventuranza. Es la plena dicha, la doble felicidad que debe disfrutar el creyente. Una dicha y una satisfacción plena. Dichoso, verdaderamente dichoso, la verdadera felicidad. De él procede y esta promesa. La buena dádiva, el don perfecto. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de aquel que está en lo alto, ¿no? Y aquel regalo es un regalo, el mejor regalo. El mejor regalo siempre es el adecuado, aquel que necesitábamos. Es un regalo perfecto. El propósito de un regalo es producir satisfacción. Que esté satisfecho la persona a quien le regalamos algo, y el Señor nos ha regalado aquí esta promesa que es la bienaventuranza. Ahora, esta satisfacción en nosotros es perfecta porque es prometida por Dios, ¿no? Hay una promesa aquí. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee. Dice, ahí está bienaventuranza, esta bienaventuranza está ligada a 2 reglas que hemos leído ahí y que vamos a desarrollar aquí, muy cortito. Miren, en primer lugar, está ligada a la regla de leer la palabra de Dios. La lectura atenta para cerciorarse de comprender perfectamente y cabalmente la verdad de este documento. Eso significa leer, estar atento. Obviamente se refiere a Apocalipsis, pero en cuanto a la profecía dada, la palabra de Dios, la voz de Dios, es toda la Biblia. Leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que leer y conocer qué dice la Biblia en todos sus textos. No digo que vayamos a hacer un estudio tan pormenorizado de que sepamos toda la Biblia de memoria, no. Pero sí conocer qué dicen los profetas del Antiguo Testamento. Siempre me dice un hermano, cuando veamos allí al profeta Jeremías o a Habacuc o a Nahum, nos pregunte este hermano, nos pregunte, Nahum, ¿has leído mi libro? ¿Qué le vamos a decir? Nahum 1.7, por ejemplo, para todos nuestros hermanos. Nahum 1.7 y Nahum 1.11 para nuestros hermanos. Les dejo allí para cada uno de ustedes. Muy bien, oír, la lectura atenta. Y después dice oír y guardar. Esto es una expresión junta. Oír y guardar, una inspección vehemente. Tiene que tener tal actitud que es como el doctor cuando se pone el estetoscopio y hace una auscultación, ¿sí? Estar investigando vehementemente y continuamente para sacar provecho. Esta es la idea de la bienaventuranza, que tiene estos 2 aspectos, estas 2 reglas: leer, oír y guardar, poner en práctica, para sacar provecho poniéndolo en práctica. Toda la carta de Apocalipsis, todo Apocalipsis, toda la revelación de Apocalipsis tiene la idea de llevar aliento y ánimo, alentar, animar, estimular al pueblo de Dios, pues estaban teniendo ya una persecución de lo que en este caso mismo Juan había ya sufrido. Porque él escribe esta carta en la isla de Patmos, ya estaba desterrado en aquel lugar, por causa de la verdad de Cristo.
por causa de la verdad de Cristo. Estaba allí y ahora ya desterrado. Los hombres empezaron a perseguir, a tener una persecución, y estaban los hermanos desalentados. Y entonces Juan escribe por revelación y escribe este Apocalipsis, anunciando en esta idea de anunciar este ánimo y este estímulo al pueblo por causa de esta calamidad que estaban pasando, esta calamidad nacional. ¿Y qué anunciaban? Anunciaban poderosamente el triunfo final del soberano de los reyes de la tierra, el triunfo final del Señor Jesucristo. Ahora, está puesta esta advertencia. Bienaventurado, es como una especie de advertencia casi se diría. Bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan. Es como una advertencia porque parece que se va mirando hacia adelante como que iban a tener descuidado este libro, como que iban a ignorarlo. Entonces el énfasis está puesto en estas dos cosas como advertencia, de ignorarlo y de descuidarlo. Y es que lo que ha ocurrido generalmente con este libro, hermanos. Porque ignorar el contenido en función del género profético, apocalíptico, no es ningún gusto para el Señor. Él lo dio de parte de Dios, revelándola a sus siervos por medio del ángel, y se la dio a Juan, para que nosotros lo supiéramos. Así que debemos de prestarle atención, no ignorar este libro y mucho menos descuidarlo. He escuchado y he tenido la oportunidad de hablar con personas en las que me han dicho, no, ese libro no, todavía no llegué a leerlo. Y no sé si lo voy a leer. Prefiero leer otros libros más interesantes, así me han dicho, más interesantes para sacar más provecho, para estudiar mejor, por ejemplo, Efesios, que habla sobre los aspectos espirituales y sobre los aspectos prácticos de la vida del creyente en una iglesia. Bárbaro, muy bien, ¿sí? Hay que hacerlo. Pero Apocalipsis tiene esta idea. Ahora, ¿por qué han descuidado este libro algunos hermanos? Bueno, por tres causas que yo he descubierto, por lo menos, y sabemos, son sencillas de entender. La primera es por pavor, miedo al texto bíblico. Tener miedo al texto bíblico, porque claro, al desconocer qué es lo que dicen cuando aparecen los juicios y qué relación tiene con la iglesia y con el creyente, desconocen estas cosas, no pueden tener gozo, hermano. La persona que desconoce esto no puede tener gozo de saber que el Señor ha de triunfar. En segundo lugar, por preconceptos. Es difícil este libro. Bueno, hermano, yo le animo a que usted tome este libro, lo lea todo completo, pregunte, estudie, busque en el diccionario. Y lo tercero es por pereza. No entiendo. Olvidando lo que dice 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo 16, que tenemos la mente de Cristo. Y ese capítulo, el capítulo 2 de 1 Corintios, del versículo 6 en adelante, nos habla de que el Espíritu de Dios que escudriña la profundidad de Dios es el Espíritu que se nos ha dado. Y ese Espíritu es el que nos ayuda a entender. Y dice que nosotros no somos como aquellos príncipes de este mundo que si hubieran sabido esta sabiduría no hubieran matado al autor de la vida. Pero nosotros tenemos ahora, hermanos, la mente de Cristo. No podemos decir ni que tenemos miedo, ni que haya preconceptos, ni mucho menos de que haya pereza para leer este libro. La procedencia, la promesa, en tercer lugar, la prisa, la urgencia. Miren lo que dice versículo 3 en la última frase, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos. Ahora, quiero hacer una salvedad y explicar muy poquito este punto aquí con respecto a lo que dice la frase en el versículo número 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta expresión, las cosas que deben suceder pronto, con esta otra, porque el tiempo está cerca del versículo 3, son diferentes, difieren en tiempo y difieren en la intención de su interpretación. Las cosas que deben suceder pronto son las cosas que van a ocurrir a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18, que son todos los juicios, 21 juicios que se vienen
y se ciernen sobre la humanidad en la tierra. Del capítulo 6 al capítulo 18. Y dice que estas cosas que han de suceder pronto no tienen solución de continuidad, porque dice que una cosa tras otra no van a tener tiempo las personas en este mundo para generar algún protocolo como el que estamos viviendo ahora. Pensando, tenemos tiempo, bueno, miren, vamos a realizar estamos proyectando la vacuna, mientras tanto el gel, mientras tanto el barbijo, mientras tanto la distancia social, bueno, a ver qué otra cosa, no van a tener tiempo. Las cosas que van a suceder, suceden sucesivamente una detrás de otra. Esta es la expresión, las cosas que han de suceder pronto, del capítulo 6 en adelante. Pero esta expresión que dice, porque el tiempo está cerca y por lo que la prisa, la urgencia, está referida a los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, cuando estamos expectantes, esperando el tiempo de la venida del Señor a rescatar a su iglesia, a buscar a su iglesia. Así que este es el tiempo que estamos esperando los creyentes, este tiempo que está cerca, es el tiempo que estamos esperando los creyentes. No es inmediato, pero está próximo, hermanos. Allí las acciones de Satanás, el pecado, la maldad, la violencia, la muerte, han de tener su fin, se acerca su fin. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos de 18 al 23, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, aquella gloria venidera que hemos de recibir y estar junto con el Señor cuando Él venga a buscar. No hay parangón, hermanos, con las cosas que nos suceden aquí con respecto a aquellas que hemos de vivir en los cielos con Cristo Jesús. Qué hermoso, qué placer, la prisa y la urgencia, el tiempo está cerca, dice. Allí podemos conocer este tiempo, con estas expresiones podemos conocer la división de este libro. Ustedes después pueden hacer en la división del libro, ¿no? Bueno, no lo voy a leer para no tomar tiempo de lo que quiero expresar, pero hay una división del libro de Apocalipsis para entender todos los capítulos y ponerlo en su contexto. Dios va a intervenir en la historia de la iglesia y del mundo, haciendo desaparecer el sistema de iniquidad, de ignorancia y de injusticia que hay en este mundo. Ha de desaparecer todo esto, todo para establecer el reino donde morará la plena justicia del Señor Jesús. Pero hermanos, tres cosas debe continuar el creyente hasta ese momento, hasta el momento en que venga a buscarnos al Señor. En primer lugar, predicar el Evangelio, seguir predicando. La gran comisión no termina, porque dice que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Capítulo 28 de Mateo. Allí nos dice que debemos de bautizar, hacer discípulos, bautizándonos, enseñando de todas las cosas que guarden estas cosas hasta que Él venga. Debemos de continuar con la gran comisión. En primer lugar, predicar. En segundo lugar, teniendo en mente esta prisa, esta urgencia, palpitar el rapto, hermanos. Palpitar el rapto. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice que debemos de alentarnos con estas cosas, y el apóstol Pablo enseñándole a los tesalonicenses, diciéndoles, hermanos, no ignoren acerca de los que duermen y no estén tristes como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. Dice que el Señor aparecerá así, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, decía el apóstol Pablo, y nosotros podemos decir esto ahora. Si el Señor viniera mañana, hoy alentémonos con estas palabras. Los que hayamos quedado seremos arrebatados, todos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, como el capítulo 15 de 1 Corintios. A la final trompeta seremos transformados los que hemos quedado, y aquellos resucitados todos juntos recibiremos al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con Él. Alentémonos con estas palabras. En primer lugar, predica el Evangelio, teniendo esto en mente. En segundo lugar, palpita el rapto. Pero en tercer lugar, hermano, el que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. Así dice 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 3.
El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué esperanza? La esperanza de que cuando se manifieste el Señor, le veremos tal como Él es. Pero también nosotros seremos transformados a la misma manera de Él. Seremos tal como Él es también. Le veremos como Él es y seremos transformados tal cual Él es. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Seremos semejantes a Él, hermanos. Así que si el Señor está pronto y palpitamos el rapto y seguimos predicando, purifiquémonos, hermanos. Pregunta, hermanos, ¿cómo nos purificamos nosotros? ¿De qué manera purificamos nuestras vidas? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana esperando este tiempo? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana, tu vida de matrimonio, tu vida de empleado, tu vida de hijo, de padre, de esposo, de esposa? ¿Cómo estamos trabajando como hijo de Dios? ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Cómo está la actitud de la oración? La actitud de la oración, no la oración en sí. ¿Estamos orando para ser vistos? ¿O estamos clavando nuestra rodilla en el seno de nuestra habitación, donde nadie nos ve, y allí desnudos delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios? Para ver qué es lo que le puedo aplicar al hermano, y no para aplicarlo a mí. No es así. Leo la palabra de Dios para ver qué dice para mí. Y cada uno dará cuenta al Señor de sí en este tiempo cuando el Señor venga. ¿Cómo estás purificando tu vida, hermano? Con la lectura hay purificación. Con la oración hay purificación. Confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay formas de vida en las que los hermanos piensan que porque hay cierta satisfacción y lo confunden a la satisfacción con el orgullo. Yo tengo esta forma de ser. Hermano, purifiquemos nuestras vidas, el tiempo se acerca, el tiempo está cerca. Quizá una cuarta cosa quería comentar en este punto. Quizá haya en medio de nuestras personas que todavía no han aceptado a Cristo, que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que todavía no han recibido la salvación de parte del Señor. Todavía no han comprendido o han comprendido y no han tomado una decisión personal por el Señor Jesucristo. En esto quiero hablarles sobre la premura que debe tener. La prisa verdadera está puesta en ellos. La urgencia de este tiempo que está cerca está para usted, querido amigo, querida amiga, joven, que todavía no ha recibido a Cristo en tu corazón. Quizás te estás perdiendo esta bienaventuranza. Quizás te estás perdiendo este aspecto de la esperanza que tenemos los creyentes. Y por eso vivimos, a pesar de las dificultades y de los problemas, vivimos enfrentándonos a ellas porque hay una fuerza superior en nosotros, que es la obra de Cristo, habiéndonos salvado y habiéndonos perdonado de nuestros pecados. En cuarto lugar, hermanos, hemos visto la procedencia, la promesa, la prisa, y en cuarto lugar, a los destinatarios de este mensaje, es el pueblo de Dios, la iglesia, las 7 iglesias de Asia. Un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Ahora, ustedes hagan un estudio pormenorizado ustedes sobre lo que dice cada una de las iglesias. Nadie quiere ser la Odisea, ¿sí? Hay distintas formas de interpretación de estos textos, pero nadie quiere ser la Odisea. Ahora, lo interesante es que todo eso, las 7 iglesias, estudiándola, nos puede dar un cuadro de problemas y situaciones que suelen suceder en las iglesias locales. Tomémoslo entonces de esta manera, con sus fracasos y sus triunfos. Yo no voy a simplemente a decir esto, ¿sí? Estas cosas son para nuestra enseñanza y como un reflejo de lo que puede acontecer. Que decía, nadie quiere ser la Odisea, ¿cierto? Pero a todas las iglesias se le dice esto. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias. O el que tiene oído para oír, el que está prestando atención, el que está estudiando, el que está diciendo a ver qué dice el Espíritu de Dios. El Espíritu dice esto a las iglesias. Hermanos, no rechacemos ningún consejo, por más duro que sea. Imagínense que toma el pastor de la iglesia en la Odisea la carta y empieza a leer y dice así: y porque no eres ni caliente ni frío,
te vomitaré de mi boca. Y resulta que esto mismo tiene que después hablarlo a la congregación, hermano. Él es el responsable, pero la congregación tiene esta actitud. Significa que debemos ser dóciles y estar de acuerdo a lo oído, a lo que hemos oído de parte del Señor. En quinto lugar, lo que quería compartir con ustedes es el propósito eterno de la potencia del mensaje final. Hemos visto la procedencia y la promesa, hemos visto la prisa y hemos visto a quién es el pueblo de Dios, a quién ha llevado este mensaje, la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de este mensaje potente? El propósito eterno es la gracia y la paz. La gracia y la paz. Versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. La gracia y la paz es el corazón del Evangelio de Cristo. Ahora, esto es una forma de saludo, hermanos, que hemos perdido. Hemos perdido esta forma de saludo y hemos reemplazado por el que Dios te bendiga. Y se nos cae, y a mí también me pasa que se me escapa decir a mí también que Dios te bendiga. La gracia es el don desmerecido y merecido, un regalo de salvación que no merecíamos, todos aquellos que merecíamos el infierno eterno, la muerte eterna, hemos sido salvados mediante la gracia. Hemos sido alcanzados mediante la gracia derramada en la cruz de Calvario por la persona de Cristo cuando derrama su sangre en la cruz. Cuando Él derrama su sangre en la cruz, está mostrando gracia porque es el amor puesto de manifiesto para con el inmundo, para con el pecador, para con el indigno. Y allí está derramada esta gracia. Es la bendición y la potencia suprema que se alcanza en Cristo Jesús. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y vemos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él es el que derrama la gracia. La gracia es la causa y la razón de nuestra salvación. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos y por medio de la fe. Ninguna de estas dos cosas, estos dos elementos, son nuestros. Ni la gracia ni la fe. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Ahora, la paz es la consecuencia de disfrutar las bendiciones eternas y celestiales que Dios ya nos ha brindado. Dios nos ha dado en Cristo Jesús estas bendiciones. Por eso Efesios capítulo 1 y versículo 13 refuta el que Dios te bendiga. Efesios 1:13 refuta aquella expresión que nosotros decimos que Dios te bendiga, el creyente. ¿Por qué? Porque dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y estamos en Cristo, ya estamos bendecidos. Entonces, el saludo, y hagan un estudio ustedes, hermanos, en todas las cartas del apóstol Pablo, en su salutación inicial y en su salutación final, en todas las cartas de Juan y las cartas de Pedro. Y Juan mismo en este pasaje está diciendo esto. Hagan un estudio ustedes sobre esto. El propósito eterno, hermano, es la gracia dada a cada una de nuestras vidas y su paz. En quinto lugar, o en sexto lugar, y ya casi por último, la provisión. La provisión que Él nos ha dado. Dice versículos 5 y 6, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto es en la provisión que el Señor ha tenido para con nuestras vidas, su pasión. Nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, habiéndonos amado aún en nuestros pecados, aún en nuestros delitos, y estando muertos en esos delitos y en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Nos amó entregándose a sí mismo y nos resucitó estando en esta condición de pecadores. Esa es su pasión, nos amó, y esta es la expresión para aquella persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Cuando uno reconoce que está muerto en delito y pecado,
Porque dice Romanos capítulo 3 que la paga, capítulo 3, versículo 6, 23, dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús, que es dada por el amor que Él nos ha tenido. Ha tenido amor para con el inmundo, con el indigno, con el pecador. Él nos amó y nos lavó con su sangre. La pureza que nos ha dado, la pasión, la pureza y lo que produjo. Nos lavó con su sangre. Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestras almas con su sangre, nuestros pecados con su sangre, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El corazón del Evangelio nos habla de esto. Los pecadores reciben perdón de Dios. Persona que está escuchando en esta noche, joven, adulto, amigo, amiga, que estás escuchando en esta noche, en esta tarde quizá, o a la mañana, no sé en qué momento irá a ir este mensaje. Lo cierto es que aquí hay alguien que puede perdonar tus pecados, que puede limpiar tus pecados para la eternidad y alcanzar bienaventuranza y alcanzar esperanza y tener la idea de estar un día en la presencia de Dios fuera de los litigios del infierno, fuera de la condenación eterna, fuera de lo que la paga del pecado trae, que es la muerte eterna, viviendo en Cristo ahora. Este es el mensaje para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón todavía. Y dice otra cosa que hizo esta provisión. En su pasión, en la pureza que nos ha dado, produjo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. La bendición de la obra de Cristo establece esta posición para los que han creído en Él. Reyes y sacerdotes. Un reino de sacerdotes que tengan esta dignidad. La dignidad de ser como el Señor en cuanto a su reinado. Nos ha otorgado cuando nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y sacerdote, la función más significativa que puede tener alguien jamás, de poder ser aquel que se acerca al Señor para elevar sus sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Y por último, hermanos, en el versículo 7 dice, he aquí que vengo con las nubes y todo ojo lo verá. Hemos visto la procedencia, la promesa, la prisa, el destino o los destinatarios de este mensaje potente que es el pueblo de Dios, el propósito eterno, la provisión. Y vamos a ver ahora por último el panorama mundial. El panorama mundial. Dice versículo 7, he aquí que viene con las nubes. Mirad, dice en esta expresión, mirad, observen, pongan los ojos en el cielo, allí viene. Algo extraordinario, grande y potente va a ocurrir. Su segunda, la venida del Señor. Este versículo 7 está hablando cuando el Señor Jesucristo viene con sus santas decenas de millares de santos, que viene a ejecutar su juicio sobre la tierra, comenzando con Armagedón. Esta expresión es que todo ojo le verá. Dice que todas las personas van a mirar al cielo y los que han traspasado su alma, su vida, los que le mataron, harán lamentación por él. He aquí que viene con las nubes. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice que estaban mirando a aquel que ascendía a los cielos. Dice que los ángeles le dijeron, ¿qué estáis mirando? De la misma manera que se fue en las nubes, así vendrá. Y así está prometido y así está nuestra esperanza puesta en ello, de que ha de venir de esa manera a poner juicio sobre la tierra. Una verdad revelada que pone de manifiesto la omnipotencia de Dios y su soberanía, que siempre se vincula en las nubes como símbolo, es su gloria. La gloria del Señor que viene desde el cielo. Su presencia y su gloria viniendo a la tierra, todo ojo lo verá. Los participantes de este evento aquí en la tierra, todos los linajes de la tierra.
y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los participantes en su primera venida en humildad poco se apercibieron de este hecho. Aquí al final, en su aparición, nadie podrá ignorar, todos le verán, y lo que les traspasaron, y harán lamentación por él. Dice capítulo 19 y el versículo número 11, esta es la manera en que él ha de aparecer. Dice capítulo 19, versículo 11 al 16, entonces vi el cielo abierto, dice Juan, por revelación. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los participantes verán todo esto. Así dice aquí, como también vio Juan cuando lo presenta al Señor en esta revelación, de qué manera estaba vestido, cómo era su ser, la presencia majestuosa de este ser que viene a ejecutar su juicio. Estos son los participantes. Pero por último, una precaución para aquellos que todavía no han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Una precaución, todavía esto no ocurrió. Todavía esto no ocurrió. Por eso nos ponemos fervientes en el mensaje. Por eso nos ponemos atentos y lo más compasivo que podamos expresar y empáticos que podamos ser para poder decirle a las personas que presten atención. Porque el tiempo está cerca, sí, pero las cosas que han de suceder pronto también, pero esto es algo que ha de ocurrir y todavía no pasó y hay tiempo todavía. Por eso la potencia de este mensaje final es para tu alma, es para tu vida, para que tú cambies el destino eterno de tu alma, de tu ser, y vayas a la presencia de Dios junto con todos aquellos que hemos encontrado en Cristo la salvación y la vida eterna. Quiero terminar con esto, queridos hermanos, con lo que dice el versículo número 8, el versículo número 6. Dice así: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gracia y la paz del Señor, queridos hermanos, sea sobre todos ustedes sobreabundantemente, que sobreabunde sobre cada una de sus vidas. Oramos al Señor para que pronto podamos vernos. Amén.